¿Qué tal, historiadores? Bienvenidos una vez más a Historia de México, Canal Historia. Su anfitrión, Gonzalo Echanis, y esto es un videazo. ¿Por qué? Porque llegamos a ese horizonte cultural conocido como el clásico. ¿Y por qué se le va a llamar el clásico? Porque realmente todo lo que se desarrolló en este periodo de tiempo, que va del 200 al 650 después de Cristo, va a ser algo digno de admiración. Me refiero a no solo desarrollo demográfico impresionante a lo largo y ancho de Mesoamérica, sino realmente al gran desarrollo en todos los sentidos, como el religioso, el comercio, las ciudades, el arte, la cultura, la infinidad. Es por eso que a este periodo se le decidió conocer como el clásico. El clásico. Bien, analicemos entonces sus características, sus ciudades principales y qué es lo que debemos de comprender y tener en mente que se desarrolló dentro de este periodo cultural. Recordemos entonces que para su estudio Mesoamérica se divide en etapas y que recordemos que va del 1500 a.C. hasta el 1521 con la llegada de europeos y fusionarse con los mesoamericanos. En este caso entonces nos vamos a enfocar a ese periodo de tiempo que va del 200 después de Cristo, es decir, cuando termina el preclásico, y va a abarcar hasta el 650. Todo, obviamente, aquí ya estábamos hablando de después de Cristo, es decir, ya de nuestra era. Ok, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Número uno, como características, el máximo esplendor en todo. ¿Y a qué me refiero en todo? Aquí apunté algunos ejemplos. Máximo esplendor religioso. Vamos a observar que si antes, en el periodo formativo preclásico, veíamos cómo los olmecas, los cuicuilcas adoraban a tótems o a animales, es decir, todo proveniente de la naturaleza, al dios jaguar, a la diosa serpiente. En el clásico ya no. En el clásico la religión se perfecciona y ahora, aunque sigue siendo politeísta, es decir, infinidad de dioses, de hecho, en el clásico se van a generar alrededor, tomen nota, de 1600 dioses. Hasta la fecha es el número de dioses que los historiadores y antropólogos han identificado que se tenían como, que adoraban en esos tiempos los mesoamericanos. Pero la mejor característica de la religión, en este caso, es de que ahora sus dioses van a ser antropomórficos. ¿Qué significa esto? Antropos, hombre. Morfo, forma de hombre. Quiere decir que entonces el pensamiento que los mesoamericanos en ese tiempo desarrollan ya va a ser un poquito más abstracto, ya no va a ser tan literal como en el formativo de cae lluvia, adoremos a la lluvia, hay fuego, adoremos al fuego, hay un jaguar que me quiere comer, adorémoslo para que no me trague. Aquí se empiezan a crear figuras que van a representar a un poder. Puede ser al agua, puede ser al fuego, puede ser a la muerte, puede ser a la madre tierra. Y entonces vamos a ver que los dioses tienen forma humana. Y que entonces no solamente es un hombre, un dios hombre, sino es un dios también que simboliza. Por ejemplo, vamos a tener a Quetzalcóatl, que si ustedes observan Quetzalcóatl, tiene una figura humana netamente, extremidades superiores, inferiores, cabeza, nariz, boca, pero tiene dentro de su ornamentación o representación, tiene muchos elementos que nos recuerdan al agua, como el color azul, cascadas, agua, representaciones que ellos le daban al agua. Y entonces, por lo tanto, ¿qué estoy diciendo? Tlaloc, perdónenme.
Tlaloc, ¿sí? Tlaloc entonces tiene esta simbología del agua y entonces él se llama Tlaloc y es dios del agua o Chalchihuitl. Por otro lado tenemos a otro dios muy importante que en este caso también va a ser representado de una forma humana, pero con plumas, por ejemplo, y con elementos que los mesoamericanos asocian con el viento. Y entonces a ese dios lo van a llamar Catl o Quetzalcóatl, ahora sí, dios del viento. Y así entonces van a empezar a tener un sistema de creencias tan complejo que les digo, llega hasta 1600 dioses. Y no solamente eso, también van a crear una explicación del cosmos, a lo cual le vamos a llamar una cosmovisión o cosmología. ¿Sí? Esto es de la religión, ¿sí? Una cosmología. ¿Qué es la cosmología o qué es la cosmovisión? Es la explicación que tiene una cultura sobre su origen y el origen de todas las cosas. De la tierra, del hombre mismo, de los animales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, en el clásico, es cuando se van a desarrollar, por ejemplo, una hermosa historia que se conoce como la historia de los 5 soles, que en la historia de los 5 soles nos relata cómo los dioses, ¿sí?, se reúnen en una magnífica ciudad del clásico que es llamada Teotihuacán, y que ahí los más grandes y poderosos dioses dieron vida a la humanidad. De hecho, hay un video aquí en esta lista de reproducción de Historia de México, búsquenlo, está genial. Así entonces, ya no solamente entonces estamos hablando de religión tácita, de adora la lluvia, adora la tierra, adora el fuego, no, sino mucho más compleja y muy vasta. Bien. Segundo punto de máximo esplendor tiene que ver con el arte, cultura, y vamos a hablar de la arquitectura. En este caso, momento, les mencioné Teotihuacán, ¿cierto? Bueno, pues prácticamente todo lo que vamos a hablar son las características también al mismo tiempo de Teotihuacán. ¿Por qué? Porque vamos a tomar a Teotihuacán como la civilización representativa del clásico. Así como en el preclásico formativo tomamos como civilización representante a los olmecas, ¿sí? En este caso, en el clásico, la cultura predominante, la más grande, la más esplendorosa, la más genial, es Teotihuacán. Bien, ahora, entonces todo esto que estamos hablando principalmente se da en Teotihuacán, aunque vamos a ver hasta dónde va a llegar la influencia teotihuacana y que vamos a ver que en otras zonas culturales y otras civilizaciones van a imitar a los teotihuacanos. Pero ahorita. De hecho, lo religioso que les acabo de contar, les dije que según la historia de los 5 soles, es decir, según la cosmovisión mesoamericana de esos tiempos, ¿sí?, los dioses se reunieron en Teotihuacán. Ahí nada más. En lo arquitectónico, vimos que en el preclásico empezaban ya a construir centros ceremoniales dedicados a sus dioses, y que alrededor de los centros ceremoniales se establecían pues las casitas hechas de paja dedicadas para las personas, ¿sí? Pero lo importante era el centro ceremonial dedicado a los dioses. Sí. Y sin embargo, ya en el clásico ya vamos a ver un desarrollo urbano mucho más complejo, que repito, tiene que ver con lo arquitectónico, y que en este caso, claro, se van a llegar a desarrollar pirámides tan gigantescas como la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, un sistema arquitectónico tan bello que todo está conectado a través de una calzada que se llama la Calzada de los Muertos. Todo esto en Teotihuacán. Y sobre todo también otra cosa, que es parte también del desarrollo urbano que va ligado, es que también ahora ya las pirámides o las construcciones ya no solamente son para los dioses. Claro, las más grandes, las más esplendorosas, las más bellas van a ser dedicadas a los dioses, sí. Pero también se van a empezar a desarrollar también ya centros políticos
o edificaciones que son para los políticos. Entonces ya estamos viendo una urbanización e inclusive también construcción de ciudades habitables. ¿A qué me refiero entonces? Es de que aquí en el clásico ya, por ejemplo, una persona podía construir ya su casa, ¿sí?, con adobe, ya mucho más fuerte a comparación del preclásico, ¿sí? Y en cuanto al arquitectónico, hay una tendencia que se va a desarrollar en Teotihuacán y que va a llegar a toda Mesoamérica. Una técnica arquitectónica conocida como el talud tablero. Talud tablero. ¿Y qué es esto? Es una técnica de construcción que consiste en lo siguiente. Si ustedes con mucha imaginación, ya sé, van a observar aquí una pirámide, una sección de una pirámide. Y todas las pirámides, la mayor parte de las pirámides tienen la siguiente característica. Una parte escalonada y una parte que sube en un ángulo de 45 grados. Otra parte escalonada y otra que va en ángulo de 45 grados. Ok, ¿cómo se le llama esto? A la parte que está totalmente, que sube en escalón, ¿sí?, se le conoce como el tablero. Y de hecho, ¿sí?, ustedes pueden ver que la mayoría de las pirámides pues son así. Vean Chichén Itzá, vean todas las pirámides habidas y por haber, ¿sí? Tiene la característica entonces de que en el tablero, esa parte que sube así literalmente en 90 grados, la característica es de que en esa parte, por lo regular, estaba dedicada a la decoración. Esto es el tablero. Estaba dedicada a la decoración. Y aquí entonces, primero los teotihuacanos y después todas las civilizaciones, representaban a sus dioses o representaban su historia. Es decir, nace entonces el mural, el muralismo. El tablero entonces, esto que vemos, esos cuadritos que vemos aquí, eran adornados con pintura mural. Y aquí también es algo en lo que los teotihuacanos son muy famosos, el desarrollo de la pintura. Van a ser capaces de crear colores a partir de elementos naturales que tienen, como la cochinilla, ¿sí?, y otras plantas. Y con esos colores que ellos van a hacer, van a decorar sus pirámides. Entonces, en los tableros vamos a ver esa sección, ese pequeño cuadro, ¿sí?, donde se va a pintar murales, ¿sí?, y nos permite que la pirámide se eleve. Después viene el talud, ¿sí? Tablero, talud. Después viene el talud. Repito, el tablero es la parte que sube 90 grados, está decorada, nos permite que se eleve la pirámide. Y después viene el talud, ¿sí? El talud es esa parte de la pirámide que se eleva en un ángulo de 45 grados, ¿sí? Y nos permite también mucho más, que la pirámide tenga mucho más soporte, ¿sí?, y se pueda elevar aún más. Y así entonces esa técnica se va repitiendo, y conforme se va repitiendo la pirámide se vuelve más y más grande, ¿sí? Listo. Esa técnica se conoce y es muy famosa en toda Mesoamérica. Vamos a ver muchísimas pirámides, no solamente en Teotihuacán, sino en el Tajín, en Chiapas, en Palenque, en muchas ciudades que se originó en Teotihuacán. En cuanto a lo económico, vamos a ver una economía mucho más fuerte, mucho más sólida. Vimos que en el preclásico se hacía a través del trueque. Sí, aquí en este caso se sigue dando el trueque, pero la gran diferencia es de que también se crea una moneda, un estilo de moneda, así como los fenicios hace 3000 años antes de Cristo crearon papeles que representaban papel moneda y que decían vale por tanto. Ejemplo. Aquí los mesoamericanos tenían un recurso que lo consideraban divino, de los dioses, exquisito, y que valía mucho, valía más que todas las demás cosas, que era el cacao. Así entonces, quien tuviese grano de cacao, ¿sí?, se podía decir que se consideraba rico. Y cuando iba al mercado, ¿sí?,
Pues yo tengo una barra de cacao, tengo tantos grandes de cacao, quiero los 5 costales de maíz. Sí. Entonces el cacao se vuelve como, perfecciona el comercio. ¿Por qué? Porque empieza a surgir como un tipo de moneda de cambio, como nuestros actuales billetes, monedas, pero en este caso es el cacao. Se da una agricultura mucho más efectiva, ¿sí? Se crean sistemas de irrigación. Antes, en el preclásico, se dependían mucho de las lluvias, por ejemplo. Si no llueve, pues no va a haber cosecha. Hay que rezarle al dios de la lluvia para que llueva. En el clásico ya no. ¿Por qué? Porque se crean sistemas de irrigación en donde almacenan agua y cuando quieren sembrar, pues tienen agua almacenada. Así entonces, a través de canales, a través de esos sistemas de irrigación, el agua de donde está almacenada sale para poder humedecer los campos de cultivo. Y entonces así se triplica la producción agrícola. Entonces aquí ya no dependemos de la naturaleza, sino que el ser humano ya creó un sistema de irrigación. Aquí también hablamos entonces de un sistema urbano. De drenaje, se crea un drenaje, se crean sistemas de irrigación y eso nos va a permitir que sean mucho más autosuficientes, que crezca la economía y también vamos a ver ya una división del trabajo mucho más compleja, junto con una jerarquización de la sociedad. Analicemos esos dos puntos, ¿sí? En cuanto a lo económico, que tiene que ver mucho con la jerarquización social, es decir, la pirámide social. Aquí veíamos en comparación, todo esto es en comparación con el preclásico, que en el preclásico existía solamente un líder, que por lo regular era el sacerdote, que desempeñaba los dos papeles, el de sacerdote, contacto con Dios, y el político, el de administrar al pueblo. ¿Por qué él? Pues porque él hablaba con los dioses. Pero aquí ya no, aquí en el clásico se separan esos poderes y entonces tenemos un líder político, el que dirige al pueblo, el que gobierna, el que hace la política, y tal vez en el mismo grado también tenemos a otro que va a ser el sacerdote supremo, el que va a decir hay que hacer la fiesta a tal dios, hay que hacer sacrificios. Entonces aquí podemos ver que en cierta forma ya esto se vuelve un poquito más complejo. Ya no solamente hay un solo líder, sino ya hay dos con funciones diferentes. Y así ahora, ya que entendemos que esto es político y esto es religioso, que se ayudan mucho entre sí, o sea, se influencian mucho, pero ya va a haber una división social más fuerte. Por ejemplo, nace lo militar. Empieza a existir después de los líderes, después de los tlatoanis, que en ese caso ya lo podríamos llamar así, o señoríos, y los grandes sacerdotes, viene la nobleza, que son la familia del rey o del señorío, del tlatoani, los grandes personas, y después viene ahora un grupo muy importante que van a ser los militares, que se van a encargar de la protección del pueblo, ¿sí? Y después vienen los comerciantes, los pochtecas, que ejercen el comercio y que también son muy importantes. Y más abajo, aunque ya no aparece en la pizarra, pero hay mucho más abajo, viene una compleja división social, como por ejemplo ya vienen los artesanos, los alfareros, los campesinos, y así vamos para abajo. Entonces nuestra jerarquización social y económica ya es mucho más compleja. Ya no solamente es el líder y el pueblo, no, ahora ya es el líder, los administradores, los militares, los comerciantes, y así para abajo. Ok, finalmente entonces, en general, el clásico se va a desarrollar muchísimo en cuanto a su arte, pintura, escultura, arquitectura, en cuanto a su cultura, religión, música, tradiciones, fiestas, militarmente también. Y aquí también ya vamos a ver el surgimiento de la numeración. Dato importante, esto no es de los teotihuacanos,
Pero, por ejemplo, en cuanto a los números, ya se empieza a existir una forma de escritura para cantidades. Y algo que le vamos a agradecer a los mayas es obviamente la invención del cero, porque ni siquiera los europeos en ese caso concebían la nada. Los mayas sí. Tengo cero, tengo nada. Ok. Ahora, bien, esto es entonces las características del clásico. Y repito, todas las ciudades, civilizaciones y culturas que se van a dar entre el 200 al 650 después de Cristo van a tener estas características. Gracias a quién? A quien les decía, a Teotihuacán. Teotihuacán se conforma, se crea como y nace como la ciudad más importante del clásico. Número 1, por su ubicación. Como ustedes pueden ver, se ubica en el altiplano central. Y Teotihuacán, por su gran esplendor religioso, arquitectónico, de todo, se vuelve en el mercado más grande de Mesoamérica. Y recuerden que dependemos mucho de los mercados, hasta hoy en día, ¿sí? ¿Por qué? Porque si necesitamos comer, pues ¿a dónde vamos? Pues a un súper o a un mercado. ¿Por qué? Porque ahí está la comida. Ahora imagínense en esos tiempos, ¿sí? Teotihuacán era como el Wall Street, era el mercado por excelencia. Se habla que, por ejemplo, de hecho, llegaban a Teotihuacán mayas desde Honduras, inclusive se ha hallado hasta inclusive artículos del Perú, por ejemplo, de los incas. Entonces Teotihuacán era un centro comercial gigantesco en donde si tú querías comprar algo o si tú querías vender algo bien, ve a Teotihuacán. Y entonces vamos a ver aquí que el comercio que se ejerce en Teotihuacán va a permitir que la religión, la arquitectura, las creencias y todo lo que es Teotihuacán se esparza a todos los confines. Por eso es que Teotihuacán va a influenciar a todos. Por ejemplo, a los totonacas en el Golfo de México, a los mayas en el sureste, a los mixtecos zapotecos en el área oaxaqueña. Por eso es que todo esto que vimos, que les dije, es parte del clásico, pero también de Teotihuacán. ¿Por qué va a ser así? Porque Teotihuacán, al ser el mercado más grande, ¿sí?, todos van a Teotihuacán, todos llegan a Teotihuacán, todos se van de Teotihuacán y se llevan consigo las ideas. Es algo así como la moda. Ah, yo vi ese tipo de casita en Teotihuacán, ese tipo de pirámide en Teotihuacán, hay que hacerla aquí también. En Teotihuacán hablaban así, adoraban a este Dios, hay que adorarlo también nosotros. Así entonces, por eso es que estas características, inclusive también los mismos dioses que adoraban en Teotihuacán, van a ser adorados en todas partes, inclusive también por los mayas, aunque con los mayas, como tienen también su lenguaje muy aparte, van a también adquirir esos dioses, pero los van a llamar con diferentes nombres, pero técnicamente son los mismos dioses. Ahora, para terminar, ¿qué culturas son las más importantes del clásico? Ok, número 1, Teotihuacán en el altiplano central. Número 2, los totonacas en el Golfo de México. Su ciudad más importante va a ser el Tajín. Hermosa pirámide. Busquen la pirámide de los nichos. Es excelente y es el mejor ejemplo de talud tablero. Un gran ejemplo. Tenemos los mayas. Los mayas nacen en el preclásico, continúan en el clásico y van a seguir hasta nuestros días. Todavía hay muchas poblaciones mayas, así que los mayas seguirán. Pero en este caso, las ciudades mayas que van a surgir aquí, a diferencia del preclásico, va a ser Tikal, Palenque, Uxmal, las más importantes, aunque hay otras. Eso en el sureste. En la oaxaqueña vamos a encontrar una evolución. ¿Se acuerdan de los zapotecas? ¿Sí? Que se generaron en el preclásico. Ah, bueno, pues trascienden al clásico, pero después van a evolucionar y después se van a llamar los mixtecos, es decir, simplemente van a cambiar de nombre, son los herederos de los zapotecas. Y en este caso, la ciudad más importante de los mixtecos zapotecos en el área oaxaqueña va a ser Monte Albán. Pues bien,
Ha sido todo, muchísimas gracias. Si tienen cualquier duda o comentario, me pueden escribir, síganme, compartan. Me encanta su buena vibra y todos los comentarios que me dejan. Siempre los leo y siempre contesto. Pues nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.